han sido adoptados o que han estado bajo la crianza de uno de sus progenitores y del otro no saben nada, empiezan a generar ciertos niveles como de desconfianza, de buscar aprobación, de mantener un vínculo a cualquier costo, o a veces de rabia y de ira frente a lo que les tocó vivir. Bueno, cuando la realidad supera la psiquiatría, es un tema súper interesante porque la tecnología nos ha traído unos retos muy buenos a nosotros como médicos, pero ahora quisiera hablar de unos retos que nos trae la tecnología a ustedes como usuarios de la medicina, pero en especial de la genética. Y les quiero comentar que algunos pacientes que han sido señalados a través de su historia por sus familias como producto de un abandono por alguno de sus padres o producto de alguna infidelidad de alguno de sus padres, o que han sido señalados muchas veces por ser adoptados en sus familias, me está pasando en consulta que a partir de la tecnología empiezan a encontrar respuestas. Les voy a contar algunos casos porque ya son muchos y yo no sé si estamos siendo conscientes del cambio que nos trae la evaluación cromosómica en las diferentes áreas del mundo. Y es que alguna vez alguna paciente me decía, todo en mi vida es una suposición. Pues tuve un padre, pero no era mi papá, tuve una madre, pero no era mi mamá. Y todo es un imaginario, de dónde vengo, nadie me da respuestas en mi casa. Y eso muchas veces genera una cosa o una dinámica del pensamiento que nosotros llamamos como el paradigma del abandono. Los pacientes que han sido adoptados o que han estado bajo la crianza de uno de sus progenitores y del otro no saben nada, empiezan a generar ciertos niveles como de desconfianza, de buscar aprobación, de mantener un vínculo a cualquier costo, o a veces de rabia y de ira frente a lo que les tocó vivir. A veces se ofuscan con aquellas personas que les dieron la mano y a veces sienten también que esas personas lo que hacen es obtener un beneficio de ellos, pues porque de pronto no era una familia muy acaudalada y no tenía empleados, entonces les tocaba limpiar algunas cosas, pero de pronto notaban la diferencia que a los hijos, digamos, de sangre, no les ponían a limpiar las mismas cosas que a ellos, entonces a veces la diferencia se lee como violencia. Y entonces, a partir de la tecnología están pasando cosas muy extrañas. Algunas personas las han señalado producto de una infidelidad. No, es que su mamá me sacó cachos y usted es el producto de esta infidelidad. O me fue infiel su mamá y usted no es mi hijo. Y eso es muy inadecuado y eso causa un dolor interno. Y a partir de estas pruebas genéticas es muy extraño, a uno no le cabe en la cabeza porque de repente me cuentan historias como me hice la prueba genética y detectamos un primo por el lado de mi papá, quien decía que yo era producto de una infidelidad de mi mamá. Y entonces, cuando resolví esta duda, le fui y confronté a mi papá y le dije, tanto que me dijiste que yo había sido producto de una infidelidad y mira que sí soy tu hijo. Sin tomar en cuenta tanto dolor que hay a partir de esa sensación de abandono, de señalamiento. Y ha pasado de muchas formas. En algunos casos hasta han encontrado hermanos en el mismo país, pero en otras regiones. Y de repente no se sabía nada. O la persona incluso había muerto sin saber que tenía un hijo. Y por ese rastreo detectan a ese hermano, detectan a esa hermana y se vuelve una motivación. Pero ojo que aparecen algunos temores, algunos retos como familia. Porque esto es como que si le hicieran así, volvieran a repartir las fichas en una familia. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Por qué mi mamá no me habló de este hijo? Y algunos de ellos ya fallecieron. La respuesta no va a estar ahí a la vuelta de la esquina o una confrontación. Mi papá entonces abandonó a alguien y él que era tan juicioso, o mi mamá dejó a un hijo por tener otro hogar.
¿O qué pasó? Pues, ¿cuál fue el producto de ese embarazo? Y pueden venir muchos señalamientos, pero hay uno que en especial me llama la atención. A veces aparecen esos hijos desaparecidos y no necesariamente relacionados a la tecnología, sino al anuncio de la muerte de un progenitor. Y tengo que decir que los latinos, muchos de los latinos buscamos la ley del menor esfuerzo y cuando aparece un hijo que no está tomado en cuenta en todo el círculo familiar cercano, el temor que más se da en las familias que van a recibir a alguien es viene por la herencia o viene a vengarse. O muchas veces cuando lo encuentra ese papá que no sabía que tenía un hijo, se vuelve súper dadivoso y rompe todos los paradigmas de crianza y los hijos que estuvieron al lado de él, formando un negocio, una empresa, acompañándolo en la vejez, pierden todo protagonismo y se lleva el centro de atención ese hijo nuevo que aparece. Entonces, a veces nos vuelve suspicaz esta tecnología frente a qué puede pedir una persona que es mi hermano y que nunca había aparecido. Pero por otro lado, y me llena de emoción decirlo, a veces lo que piden simplemente es la compañía de un hermano que no conocía. Y se vuelve una motivación reencontrarse, abrazarse, pues entre dos desconocidos y decir, bueno, aquí estoy por si querés venir y compartir. Yo te puedo contar historias de mi papá. Yo te puedo decir qué pasó con él. Te puedo sacar de la duda si sabía o no sabía de ti, si le faltó a su moral o a sus principios de comportamiento, o sinceramente no le importaba y muchas veces se encuentran hermanos, eso también es llamativo, que dos fueron abandonados y dicen, pues que esto no es una casualidad, era un patrón de comportamiento. Entonces resulta que ya son 8 o 10 hermanos, de los cuales 2 o 3 dicen, bueno, este hombre no, los que tuvo con su esposa y el resto los olvidaba. Entonces, a mí me parece muy llamativo y quisiera que ustedes, si es posible, empiecen a comentar o a hablar entre las familias para sacar esas historias que ocultan, porque muchas veces están relacionadas a problemas morales, a comportamientos un poquito antisociales y a rescatar lo mejor de esos familiares perdidos. O si no, buscar la tranquilidad de ellos para que sigan su camino. No quiero dejar por fuera aquellas personas que son de nuestra familia y son adoptados. En ese paradigma de abandono, muchas veces no encuentran respuesta a por qué fueron ellos los abandonados, por qué no fue otro de mis hermanos o por qué me entregaron a esta familia, qué circunstancia vivía mi papá, vivía mi mamá, o si fui producto de una violación. Y a veces no ven el valor que tiene su vida en lo cotidiano y empiezan a cargarse de culpa, de rabia, de malestar y se quedan anclados en esa historia pasada y no dan todo lo que tienen que dar para el futuro en esa nueva familia que están construyendo. Entonces también a veces lo que necesitan es resolver 3 o 4 preguntas para seguir adelante con sus familias. Así que si tienen una historia similar, si quieren compartirla con su psiquiatra, si quieren hablar de eso o explorar más o averiguar, porque tengo mucha curiosidad de cómo se hacen esas pruebas genéticas y cómo relacionan, porque es que a veces han detectado parientes en otros países a través de ese rastreo genético. Y si ustedes, por ejemplo, tienen un origen que desconocen, les gustaría conocerlo, o están tranquilos con la familia que ya formaron. Así que podemos explorar respuestas y cómo te gustaría a ti, si eres una persona que ha vivido esto, que te acompañara tu familia de origen y tu familia que formaste o que te recibió. Recuerden por favor suscribirse al canal de YouTube de Eres Santiago Duque y en la descripción de este video también encontrarán las diferentes redes sociales en TikTok, Instagram y Facebook para seguir sacando la psiquiatría del closet. Les pido un favor,
Si van a compartir un caso personal, íntimo, guarden cierto pudor, no compartan nombres. Denos pistas a nosotros como médicos, psiquiatras o como psicólogos, a sus familias o a las personas que están viviendo algo similar. Denos pistas de cómo quisieran ser acompañados. Y pueden compartir algo de su experiencia, pero no compartan todo, porque en las redes sociales la intimidad hay que ser cuidada y guardada. Un abrazo para todos. Chao, chao.